proceso penal, pregó para que nos despejáramos de la cultura del trámite, del famoso hámster, es el que nos ha enseñado a instaurar el proceso adversarial en Chubut, es el que nos ha enseñado la oralidad, pero por sobre todas las cosas es el que insistió en la defensa del juicio por jurado junto a otros maestros también como el doctor Pérez Galimberti, ¿no? Estamos a la puerta del juicio por jurado, así que los dejo sin más que decirles con el maestro Binder para que tome la palabra y, bueno, y empiece su alocución. Gracias, doctor, por estar acá con nosotros. No, gracias Mónica por tus palabras. Un saludo a todos los que veo que efectivamente nos hemos encontrado muchas veces en las distintas actividades de tantos años, así que podemos hacer una reunión informal. De todos modos, agradezco tus palabras. Bueno, a mí yo creo que ahora que empieza el juicio por jurado, tenemos dos tipos de problemas que ustedes están analizando. Por un lado, aquellos que son específicos del jurado, teniendo en cuenta que además, más allá del derrotero, Chubut tiene esta característica de que pone dos tipos de jurados, pero bueno, sobre todo con el jurado clásico, temas que son específicos del jurado que ustedes van a tener que desarrollar, lo que tiene que ver con el voir dire, con la selección de jurados, lo que tiene que ver con las instrucciones, sobre todo las instrucciones particulares, y sobre todo el rol más exigente para el juez. Nosotros hemos insistido mucho en que se tiene que tener en cuenta que la aparición del juicio por jurados no es solo una convocatoria a los ciudadanos, sino que implica también un salto de calidad para el juez profesional. El jurado siempre, todos los jurados que han existido en el mundo han sido una combinación del trabajo del juez profesional y de la convocatoria de los ciudadanos. Cuanto más eh, más se prepare, más claramente ejerza su rol el juez profesional, más se realza el jurado y viceversa. Esa es la potencia que tiene el juicio por jurado. Y en esto estamos aprendiendo, en los vericuetos nuevos del jurado, estamos aprendiendo cosas nuevas. Ya por suerte hay disciplina, hay jurisprudencia, hay experiencia. Yo recuerdo hace unos 6, 7 años, cuando apareció el primer juicio por jurado, con el equipito del INESIP, con Andrés y con todas esas cosas, nos dimos cuenta que no teníamos los conocimientos del juicio por jurado en marcha. Más bien estábamos todos preparados para defender políticamente para el jurado, para saber sus líneas más básicas, y por eso comenzó un trabajo muy intenso de diálogo con otros países, con Estados Unidos, con Inglaterra, con Canadá, con Australia, que hay gente estudiando. Me acuerdo que mandamos un poco apresuradamente todo a estudiar porque tiene muchos detalles, mucho vericueto. Y ahí está, ahí apareció la colección y todo lo que se va a seguir haciendo en el futuro, en esta nueva etapa de jurados. Ahora, como les decía, ahí están los temas específicos de jurado que ustedes tienen que ir viendo. Pero por otra parte, esta mayor exigencia que tiene el juicio por jurados obliga a que de alguna manera realicemos una lectura un poco crítica de cómo se está litigando o cómo nos hemos ido acostumbrados a litigar, porque eso cuando pasa al jurado provoca daños mucho más grandes. Y por lo tanto es una buena posibilidad, de ahí la elección del tema, para que volvamos a establecer o volvamos a conversar, esto es básicamente un conversatorio, sobre algunas líneas básicas de, el litigio. Si bien una característica central de todos los sistemas acusatorios es que tiene que ser un litigio riguroso, todos sabemos que esto después en la práctica se va ablandando, no es un problema ni de Chubut, ni de Neuquén, pasa en todos lados. eh. Pero ahora el jurado nos va a reclamar un litigio de mayor calidad. Nos va a reclamar un litigio de mayor calidad porque si no se generan confusiones que para el ciudadano que recién está muy atento, ustedes van a encontrar con ciudadanos muy atentos mirando lo que sucede, se les pueden volver de un modo incomprensible. Para lograr un juicio de calidad, un juicio de calidad y por lo tanto un litigio de calidad, porque la calidad central se la da el litigio bien armado, tenemos que volver sobre la audiencia preliminar, que es el momento donde se resuelve la calidad del litigio. Y es ahí donde a mí me parece que tenemos que centrarnos y empezar a practicar
nuevas formas, o ustedes me dirán, problemas que hay en la audiencia preliminar, en la experiencia de otras provincias y algunas cosas que he visto aquí también. De hecho, estuvimos discutiendo hace 15 días allá entre Trelew, pero todas esas experiencias uno encuentra que hay ciertos problemas en el control de la acusación que deben ser puestos sobre la mesa. La legislación de Chubut es, inclusive respecto de la legislación de Neuquén o Río Negro, mucho más clara todavía aún en el requisito que hoy consideramos que es un requisito constitucional de la certeza de la acusación, es decir, de la completitud, del carácter único de la acusación. Tiene por ahí una coletilla de acusación alternativa, pero no creo que se use mucho en la práctica, así que no necesitamos meterse en eso, pero bueno, básicamente la exigencia de completitud y de certeza de la acusación, que es una derivación del principio de contradicción del 18 y inviolabilidad de defensa, está bien delimitada en la acusación, es decir, que la acusación como el acto en el cual todo aquello de lo cual yo puedo controvertir tiene que estar puesto sobre la mesa de un modo claro, preciso, circunscrito. Ahora esto posiblemente le hemos dedicado poca preocupación, inclusive en la teoría, a la técnica de hacer una buena acusación. Y esto me parece que tenemos que volver a trabajar. ¿Dónde se encuentran los problemas de técnica por ahí de que las técnicas de la acusación tenemos que revisarlas? Bueno, en algo que lo vemos en todos los cursos de litigación, es decir, la pérdida de rigor en la descripción de los hechos y la paulatina incorporación de lo que es la tradición inquisitorial de lectura del expediente, es decir, meter en los hechos una enorme cantidad de cosas o darle una secuencia narrativa que en realidad nos confunde respecto a la estructura del hecho, que es la clave, Le pararon el carro, es la sí. clave, sí, alguien, bueno, que ustedes tienen que entender que la clave del litigio es la estructura de los hechos. Es la clave de todo litigio y de toda litigación. Esto me han escuchado muchas veces sobre la garantía del hecho, pero luego la técnica, la estructura del hecho, la determinación con el mayor rigor posible de los hechos penalmente relevantes, es decir, los que le habilitan la pena y la correcta narración de esos hechos en la acusación, porque eso no puede ser remedado en los alegatos iniciales con la presentación del caso, sino que en la acusación es determinante. Porque de ahí vamos a sacar la claridad de la subsunción, que hay menos problemas, la calificación, pero sobre todo los problemas de pertinencia y, bueno, y todo lo que tiene que ver con la disciplina la disciplina de la prueba. Ustedes tienen la legislación, la obligación de pedir, de peticionar la pena, que Neuquén lo ha desdibujado, aunque también están revisando eso, y a veces la práctica lo lleva a que piden la pena con claridad, con lo cual no hay ningún impedimento de hacer una buena acusación. El punto central, entonces, debe girar, no sé qué me están apareciendo ahí. Ahí está. Alguien puso una pizarra en blanco. Bueno, no importa. ¿Tengo que hacer algo con esto? ¿Fui yo o no? No, Doc, siga, nosotros lo escuchamos. Siga tranquilo. Alguien puso una pizarra en blanco. Bueno, ahora, dentro de eso, yo me quería detener como un punto que me llamó la atención en la reunión que tuvimos entre Leu hace 15 días sobre el problema de los hechos controvertidos. Es la clave para luego tener un litigio riguroso en el juicio. E imagínense la importancia que tiene esto en el desarrollo de un juicio de calidad. Y sobre esto me gustaría trabajar. Yo me he acostumbrado que Chubut no tiene una práctica uniforme, con lo cual lo que ocurre en un lugar puede que no ocurra en otro sin ningún problema, digamos. Pero sí me ha llamado la atención que el problema del hecho controvertido como objeto de juicio no tenía, en las discusiones que hemos tenido, la claridad que tiene que tener. Hay un principio que es básico de todo litigio, que es básico del sistema acusatorio, es que no hay pruebas sino de hechos controvertidos. Esto que inclusive
Lo hemos aprendido cuando estudiábamos Derecho Procesal Civil de una manera muy, muy, muy clara, cuando hasta exagerando y volviéndolo formalistas nos decían a cada afirmación del actor tenemos que decir no, no acepto, no acepto, no acepto, no acepto. Entonces, listados de no. Pero luego lo extraño es que en materia penal esto se relaja cuando debería ser mucho más estricto la determinación de los hechos controvertidos. La fijación de los hechos controvertidos es el momento central de la audiencia preliminar y del control de la acusación. Ahí es donde se tienen que fijar los hechos controvertidos. Y vuelvo a decir, deja de existir necesidad de prueba cuando no hay hechos controvertidos. La prueba es, por definición, la determinación de la verdad de una afirmación sobre un hecho controvertido. Es como la definición escolar más clara de todo esto. Ahora bien, obviamente las partes tienen la posibilidad de controvertir todos los hechos que forman parte de la acusación. Nadie va a negar eso. Pero el auto de apertura es el que determina los hechos controvertidos. Lo que no puede haber ahí es una especulación acerca de qué voy a hacer con los hechos en el juicio. Si ustedes a una persona la han acusado por determinados hechos, digamos, yo tengo que, en el momento de contestar la acusación, en el momento que le dan vista a la defensa, tengo que decir, ¿lo controvierto o no lo controvierto? Y esto lo provoca el juez de oficio. ¿Por qué? Porque en el auto de apertura se fijan los hechos controvertidos. Y si los hechos, cuando un hecho está controvertido en el auto de apertura, que es una institución a la cual tenemos que volverle a darle importancia, después voy a volver sobre esto, eso me exime de producción de prueba. Ustedes no han visto una enorme cantidad de juicios donde se produce pruebas sobre hechos que en realidad no está muy claro si están controvertidos o no, o si la defensa está especulando o no alrededor de esto. ¿Tiene la defensa el derecho de poder controvertir todo? Sí. ¿Tiene la defensa el derecho de poder controvertir al solo efecto de que el fiscal fracase en la producción de la prueba? Claro que sí. Pero nada de eso queda en un plano de ambigüedad. Nada de eso puede quedar en un plano de ambigüedad. Y es muy importante que el juez de garantía, esto vale para el juicio estrictamente profesional, para el jurado, para los tribunales mixtos que va a haber y vale para el jurado. Para los tres tipos de juicios vale exactamente lo mismo. De hecho, ustedes tienen esa digamos, facultad, la tiene el juez de garantías en la legislación chubutense. Hay algo en la legislación chubutense que tiene que ver con el lenguaje, que en realidad proviene de que el código de Chubut es, de alguna manera, derivación o toma un tipo de legislación que venía del código Mayer y del modelo Iberoamérica, donde a los hechos no controvertidos se los trata como hecho notorio. Te van a tener dos tipos de formas de tratar el tema. O lo que hoy nos gusta más poner en la legislación, que simplemente se habla de hecho no controvertido y se establece el principio de que el hecho no controvertido no puede ser, no es objeto del juicio, por lo tanto no reclama prueba. Pero como Mayer, yo recuerdo esto, trabajando con Mayer, como Mayer todavía estaba trabajando mucho en el universo, o le tenía que hablar mucho al universo del sistema mixto, en el cual la idea de hecho controvertido no cumplía ninguna función, porque el juicio era una recuperación del poder del juez completo para determinar si el hecho era verdadero o no, algo que no tiene nada que ver con la estructura del sistema acusatorio. Él, que estaba muy a favor del principio del principio de que no hay pruebas sobre hechos no controvertidos, decía, bueno, démosle el tratamiento como si fueran hechos notorios. El hecho notorio, es decir, si hoy yo cuando tengo que explicar el hecho notorio le doy el sentido más estricto que ha tenido a lo largo de la doctrina, en el cual es un hecho que puede ser controvertido, pero no produce prueba porque es notorio. Es una excepción al principio de la prueba sobre el hecho controvertido. Y no usamos el lenguaje que usa el código de Chubut para referirse a los acuerdos probatorios, ya sean expresos o tácitos, que es cuando no lo controverten.
No hago la contradicción en la presentación de la acusación. Pero es exactamente lo mismo. Ese es un problema de lenguaje. Si ustedes van a ver el tomo 3 de Mayer, cuando explica este punto y habla de hecho notorio, dice exactamente cómo se usa la terminología del hecho notorio para resolver los problemas de hechos que no han sido discutidos por la parte, y pone los mismos ejemplos que usábamos todos con un lenguaje distinto. ¿Ven entonces? Ya para ponernos en este tema, que esto nos lleva a la autoapertura a juicio. La autoapertura a juicio tampoco es es un acto, digamos, es una resolución judicial a la que también tenemos que prestarle mucha atención, porque no se la hemos prestado, bueno, y esto no son defectos, son maduraciones de los sistemas, porque la autoapertura a juicio es una institución antiquísima que es la que fija el objeto del juicio. Y ahí es donde el juez está obligado a decir qué es lo controvertido y qué es lo no controvertido, y empujar el juicio a lo más riguroso posible. Esto ya viene de la fórmula de juicio de los romanos, tiene 2000 años la autoapertura de juicio. No es una institución moderna que hemos inventado ahora, sino que fija claramente. Que por otra parte tiene que ver con algo que no es objeto de esta charla, sino que tiene que ver con lo que llamamos registro del caso. Estamos tratando de ver cómo construimos un trabajo colectivo para que los jueces no tengan que perder, no sé, un tiempo enorme en poner en sus sentencias el registro del caso, lo que dijo uno, lo que dijo otro, cuáles eran los hechos controvertidos, cuando eso está en la auto de apertura a juicio. Es decir, el auto de apertura a juicio y el acta de juicio, que puede ser menor, si además todo acompañado por una videograbación, eso es el registro del caso, con lo cual el juez tiene que entrar directamente a determinar su resolución, que es decir, justificar si admite la acusación del fiscal o no la admite, y por lo tanto condena o absuelva total o parcialmente, que eso es lo que hace el juez penal. Pero ven ustedes que el auto de apertura es un acto de una importancia extrema, a la cual no le prestamos esa importancia porque es la que nos va a fijar la controversia sobre los hechos. A partir de los hechos controvertidos yo resuelvo el problema probatorio, y encima tengo más facultades todavía para limitar digamos, aquello que aún dentro de la prueba del hecho controvertido se vuelve sobreabundante, cosas que ustedes saben bien. El mensaje final es el siguiente. Si no revisamos, y esto sería, con esto termino, pues para atenerme a la metodología de esta charla, si no revisamos el modo como controlamos la acusación y no revisamos el modo como hacemos ingresar el juicio ante el jurado, le vamos a causar daños, porque vamos a plantear escenarios más ambiguos, más confusos, más largos, más difíciles de concentrarse, que, vuelvo a decir, a veces el juez profesional sabe leer entrecerrando los ojos, pero no siempre. En el caso de los jurados puede volverse mucho más negativo, porque hay gente que no trae esta experiencia de todos los días y puede verse confundido con escenarios litigiosos ambiguos. Por lo tanto, me parece que el jurado nos obliga a revisar la práctica del control de la acusación, la formulación de la acusación y la práctica del control de la acusación. Bien, 16 minutos, no me pasé mucho. Bien, gracias, Doc. Chicos, ¿alguien tiene alguna pregunta para hacerle al doctor respecto de la mecánica o de la forma en que se desarrolla la audiencia preliminar? Una pregunta, Monique, al doctor. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, María, ¿cómo estás? El tema de las convenciones probatorias, porque a mí me surge esta duda que tiene que ver con, obviamente, la litigación de la parte, ¿no? Del fiscal o del defensor, más que del rol del juez, pero el tema de las convenciones probatorias tampoco creo que sea conveniente en un juicio por jurados convenir demasiadas cosas, porque si no va a quedar un juicio vacío de contenido. Y el jurado quiere ver, o sea, porque si no queda como, bueno, los litigantes arreglamos todo, el fiscal arregló todo con el defensor, y bueno, el juez se le va a limitar, si uno hace muchas convenciones probatorias, a contarle al jurado, bueno, esto ya está dado por cierto porque las partes lo convinieron. Entonces yo creo que, por lo menos bajo mi punto de vista, ¿no? Habría que mostrarle algo más al jurado. No siempre va a ser conveniente convenir todo lo que se podría eventualmente convenir, porque justamente el jurado está esperando poder ver, si no,
es como que volvemos a la oscuridad de, bueno, nosotros ya arreglamos todo, ustedes limítense a decir sobre si hay una causa de justificación, por ejemplo. Entonces no les mostramos qué pasó. Estoy de acuerdo, no. A ver, yo no estoy diciendo la política de si hay que acordar. Es decir, si se acuerda o no se acuerda los hechos, si están controvertidos o no. En primer lugar, hay una dinámica que tiene que estar sostenida por el juez de garantías en todos los casos, porque no depende del fiscal. También en muchos casos depende exclusivamente del defensor. Es decir, cuando el fiscal plantea sus hechos, de hecho, ahora me voy a ordenar. Plantea sus hechos, el defensor puede decir eso, no lo controvierto, pero eso tiene que estar claro. El defensor no puede Hablar con la pasar. fiscal jefa, a ver con la supervisora, a ver qué me dice. Cierren el micrófono. El defensor no puede pasar por la audiencia preliminar sin decir con claridad qué contraviene y qué no contraviene. Eso es lo primero, y eso no depende de las partes, eso depende del juez, que las partes pueden decirle, estamos en desacuerdo en todo o no. Con lo cual, yo diría que hay una primera dinámica que depende del juez de garantía, que dice, acá el fiscal afirmó esto, afirmó esto, afirmó esto, afirmó esto. ¿Usted qué dice? Sí, no, sí, no, sí, no, sí, no. Es decir, eso es una exigencia al defensor. Bien, esto es lo primero. Y de ahí vamos a ver, hay veces que según la estrategia del defensor te va a acordar ciertos casos porque a él también le interesa llevar esto. Lo que vos señalás, María, tiene que ver con lo que puede buscar el fiscal o no. Y eso no hay una regla, sino una regla estratégica. Vos perfectamente tenés razón, puede ser que tu teoría del caso sea muy importante. Hoy estamos insistiendo que cuando uno trabaja sobre la teoría del caso, tiene que tener también una mirada político-criminal. Entonces, vos, por ejemplo, te puede ser muy importante en un caso de homicidio o en un caso de feminicidio o en un caso de abuso sexual que se escuche la voz de la víctima. Y por lo tanto, si vos acordaste los hechos que vuelven irrelevante esa declaración, te vas a encontrar con que pierde efecto político criminal tu forma de presentar las cosas. Entonces, yo en ningún momento estoy diciendo que exista una obligación de acordar todo, sino que hay que hacerlo con sentido estratégico. Esto vale para las partes. Respecto del juez, tiene que aclarar qué es lo que está controvertido o no cuando se ingresa al juicio. Son dos funciones totalmente distintas. No sé si me explico. Gracias, Doc. Ahí pregunta José Luis Genís, ¿hasta qué punto puede el juez ser proactivo en el control de las propuestas fácticas de las partes? No, el juez no es proactivo es decir, bueno, le puede decir, mire, usted está presentando el caso mal, está presentando esto. No. El juez lo que está haciendo es vigilando y custodiando el rigor del litigio. Eso no tiene que ver, primero que los jueces de garantías tienen muchas proactividades vinculadas a dejar que el litigio sea riguroso. No es, el juez de garantías es un juez de garantía que tiene mucho case management, mucha proactividad. Pero en este caso, yo lo único que le estoy diciendo, ¿lo contraviene o no contraviene? ¿Lo contraviene? Yo me estoy diciendo que las acusaciones, las proposiciones fácticas del fiscal son buenas o malas. Eso lo puedo resolver cuando analizo si la acusación tiene fundamento, es decir, si tiene causa probable. Eso es otra cosa, porque el juez puede decirle, mire, esto no tiene ninguna causa probable, sus afirmaciones no tienen ningún gollete. Eso es distinto y también podría hacerlo. De hecho, está previsto que lo haga. Pero la determinación del carácter controversial de los hechos, esto tiene que ver con el sistema de garantías, esto tiene que ver con el rigor del litigio. Así que lo puede hacer perfectamente y no hay ningún tipo de injerencia en el trabajo de los fiscales o de las partes. No es que, digamos, lo que sería impropio es que el juez, por ejemplo, le diga, no me vengan ahora que no están de acuerdo, tienen que ponerse de acuerdo. Eso no lo puede decir. Ahí se estaría poniéndose. ¿Cómo puede ser si esto lo sabe todo el mundo? Bueno, si lo sabe todo el mundo, él puede aplicar el hecho notorio en sentido estricto, digamos. Pero si no, pero lo que sí tiene que interrogar a las partes acerca de cuál es el sentido de la controversia, pues esa es la razón de ser del control de la acusación, de la audiencia preliminar y del auto de apertura.
Bien. Gracias, Doc. Carolina García de Esquel también pregunta, entonces en esa misma línea, ¿hasta qué punto tiene facultades el juez para mandar a corregir la acusación que es defectuosa? ¿Se debe dar un plazo para corregir o sobreseer? Bueno, ese es otro problema y depende del tipo de corrección y depende de cuánto plazo haya gastado el fiscal, pero eso ya es otro tema, digamos. Es otro tema que tendríamos que ver distintos tipos de soluciones y distintos tipos de defectos. Pero acá no estamos hablando de eso, acá estamos hablando del control de la controversia, es decir, cómo se tiene que hacer para llegar a un juicio donde esté claro lo absolutamente controversial. Porque también es un problema, en esto que decía María Bottini, que el fiscal se encuentre luego, que los jurados se encuentren luego con hechos que supuestamente son objeto del juicio, pero nadie los controverse. No hay discusión sobre ellos. Eso también es muy extraño, digamos. Daniel Arcuri pregunta respecto de la falta de revelación de la estrategia de la defensa y la tacha de invalidez durante el juicio. En cuanto al rol del juez en el juicio por jurado, esto es, por lo que yo entiendo, no se planteó ninguna invalidez durante la audiencia preliminar y se pretende plantear la invalidez o la ineficacia de alguna prueba o la nulidad de alguna prueba frente al juez profesional del juicio por jurado. Bien, también es otro tema distinto, pero bueno, vamos a hacer popurrí. Vamos a suponer que yo no planteé durante la audiencia preliminar ninguna exclusión probatoria y en el medio del juicio ya no tengo que plantear una exclusión probatoria, sino que simplemente voy a decirles, miren, no valoren esto. En el caso del juicio por jurados, se vuelve más estricto porque no... Es decir, ahí sí puedo pedir exclusión probatoria ante el juicio, cosa que no es mera invalorabilidad. Miren, también hay que ver los casos. El defensor que lo hace como una práctica, y más en el juicio por jurado que va a haber tenido que haberlo hecho antes ante los jueces, estos se consideran casos de mala fe. Esta es otra cosa que también tenemos que ver. El litigio es riguroso, el litigio no es un juego que yo juego de cualquier manera, ninguna de las partes. Y la máxima amplitud de la defensa no quiere decir que yo pueda meter goles en offside, tocar la pelota con la mano. Hay reglas que se entienden que son reglas de la mala fe. Digamos, y esto también lo tiene que vigilar el juez de garantía. La proactividad del juez de garantías durante la audiencia de control es lo que evita todo este tipo de cosas. Porque no es correcto que pasen acusaciones sin ningún tipo de controversia, ni de control, ni de activismo del juez diciéndole, mire esto, mire aquello, mire otro, discuten sobre esto, no tienen problemas, porque eso, y después en el medio del juicio digan, no, el cuestionamiento está mal hecho. ¿Puede ocurrir? Sí, yo no diría que hay que cerrarlo absolutamente en términos de aplicar una doctrina de la preclusión. No llegaría a eso, porque puede haber casos en los cuales la invalidez de un acto recién se demuestra en juicio, pero no puede ser una práctica clara. Y el juez de garantías, cuando controla la acusación, tiene que ser muy estricto en advertirle a las partes acerca de esto. Es decir, cuando hay pruebas de este tipo, le pregunta al defensor, ¿usted contraviene esta prueba? ¿La admite o no la admite? Es simple como eso. Si no son tan... Es decir, ¿cuántos son los casos complicados que hay? Lo que no podemos hacer es dejar pasar la acusación y la controversia del defensor así como si nada y en 20 minutos, 10 minutos decirle vamos a juicio. No. A ver, admite este hecho, admite este otro hecho, está controvertido, no está controvertido, presentaron esta prueba. ¿Alguien tiene alguna duda sobre la exclusión? Entonces, eso va generando una práctica donde si luego un defensor quiere volver a plantear una exclusión probatoria o una invalorabilidad de un caso, vamos a ser muy estrictos porque queda claro, si no, que ha habido mala fe cuando se cayó la boca en el momento que había que hacerlo. O le puedo decir, va a depender mucho del caso, porque puede ser que a ver, en los casos de Manuel sería un caso que tiene
una grave afectación a la forma, digamos, procesal que afecta a garantías constitucionales en la realización de una prueba, pero que pasó sin ningún control durante la audiencia preliminar. Eso es de la audiencia de control de acusación. Preliminar le llaman ustedes, ¿no? Sí, tienen distintos nombres. Ustedes le dicen audiencia preliminar. Bien, con la audiencia preliminar que no hubo ningún tipo de control, eso sería muy extraño. ¿Por qué se le pasó al juez que había un eventual, digamos, afectación a la validez de la prueba? Y además, por experiencia, en el poco tiempo, los jueces saben que si hay allanamientos hechos de determinada manera, en zonas de esto, aquello, lo otro, si hay requisas de esta manera, si se esto de otro, el juez perfectamente puede provocar el litigio de las partes. Lo que sí es el principio general que rige esto es que el juez de garantías siempre está provocando el litigio de las partes. Y yo les digo, ¿hay dudas sobre la legalidad de esto? ¿Alguien tiene que plantear algo? ¿Nadie tiene que plantear dudas sobre esto? Entonces yo le estoy poniendo sobre la mesa. Lo que yo no puedo tomar es decisiones sin litigio. Esto vale para cualquier problema de nulidad. Advierto la posibilidad de una nulidad y le digo a las partes que litiguen. Y ahí veré. Pero nunca puedo tomar decisiones sin antes provocar el litigio. Así que yo te diría, Daniela, no sé quién había planteado esto. Daniela, que no se puede tomar una sola decisión, pero sí hacer jugar estas reglas que les estoy diciendo. Gracias, Doc. Hay una pregunta que hace el doctor Fabio Monti, al cual se suma la doctora Ivana González, referida a la unificación de la acusación. Sí. La pregunta es, ¿cuál es su posición ante la imposibilidad de unificar la acusación cuando haya acusaciones distintas en la descripción fáctica de la acusación hecha por el fiscal y la hecha por la parte querellante, como por ejemplo un homicidio culposo que va a la fiscalía y un homicidio doloso que puede ir la querella? A lo cual se suma la doctora González, que dice, por ejemplo, un hecho que un fiscal y defensa pueden considerar no controvertido, la querella puede considerarlo el núcleo de su acusación distinta y por lo tanto una controversia. A ver, yo soy totalmente estricto en cuanto al pase de la única acusación. Rompe las reglas del fair trial el que yo tenga que defenderme ante dos acusaciones distintas. Cuanto más separadas estén las acusaciones, más razón hay para unificarlas. Es decir, primero, este ejemplo que me ponen de un hecho que puede ser calificado como doloso o como culposo, tiene muchos elementos comunes que tienen que ver con la situación típica del culposo también. Así que nunca son hechos totalmente distintos. Pero que yo vaya a juicio con hechos distintos y que tenga que enfrentar a dos exámenes directos de testigos que pueden ir en formas distintas, y yo tengo que contraexaminar dos y tengo que aguantar dos interrogatorios distintos. No. Yo creo que según nuestra estructura todavía no hemos llegado a armar una legislación que sea tan fuerte y todas las legislaciones todavía reclaman interpretación. La de ustedes, la federal, la de Neuquén, la de Río Negro. Pero yo creo que tiene que ser interpretada en base al sentido común del juego limpio y al sentido que tiene el ejercicio sano de la defensa. Yo tengo que provocar la unificación. ¿Cómo se provoca la unificación? Ya sea cuando tengo problemas en los hechos o cuando tengo problemas en las acusaciones, o como cuando tengo problemas ya en este momento acerca de las exclusiones probatorias. Bueno, ahí se produce lo que llamamos un litigio en el litis consorcio. Esto es muy común en el derecho procesal civil. En el derecho procesal civil suele existir litigios entre los litis consortes activos, como este caso. Lo que pasa es que nos cuesta entender que cuando nosotros tenemos varios personas ejerciendo la acción penal por distintos tipos de querellantes y de acusadores públicos, lo que tenemos ahí es un litis consorcio, pero ese litis consorcio tiene que entrar unificado. Unificado significa una sola acusación y un solo acusador, es decir, también entra un solo equipo al juicio, que después se reparten quién es el abogado principal, el secundario, dentro del equipo de la acusación, quién interroga a uno, pero no es que
se van a levantar los dos a examinar testigos o se van a levantar los dos a hacer alegatos. Entra a jugar la división de trabajo dentro de un solo equipo. Ese me parece que es el modo como tenemos que respetar eso. Ahora, no hay ninguna razón, salvo que uno tenga un sistema de querellante adhesivo, no hay ninguna razón para darle primacía a la del Ministerio Público o a la de la querella. Va a depender de esto que llamamos el discernimiento del interés preponderante. Y los jueces de garantía son los que resuelven estos litigios entre litisconsorcios. O no sé cómo se dice, litisconsortes. Ahí está. No sé si logré son preguntas difíciles, no sé si logré contestar. Lo están matando, Doc. Diego pregunta, ¿tiene el defensor la obligación de develar su teoría del caso en la audiencia preliminar y por qué? No tiene que develar su teoría del caso. La teoría del caso no es solamente respecto de los hechos. La teoría del caso tiene que ver con la selección de los hechos, tiene que ver con la selección de la prueba y la planificación y la estrategia de la prueba, va a tener que ver con elementos retóricos, con estrategias de litigio. Acá lo único que le estamos diciendo es que tiene que definir si controvierte o no los hechos. Y esto después puede surgir de varias teorías del caso distintas. No es que tiene obligación de decir si acepta o no los hechos de la acusación, sí. Claro que sí que tiene obligación. Eso no significa develar la teoría como tiene que también puede develar si admite que esa prueba es legal o no. Eso no significa develar la teoría del caso. ¿Tiene la obligación de, si va a usar una defensa positiva, avisarle al fiscal? Claro que sí. No puede en el medio del juicio decirle, no, mi defensa es por inimputabilidad, cuando nadie jamás lo planteó eso. Va a obligar a parar el juicio y reorganizar todo el juicio y volver a la audiencia preliminar bajo otros nombres. Entonces también el defensor tiene que determinar qué hechos positivos nuevos va a utilizar, si va a utilizar una defensa positiva. Pero todo esto hace la regularidad del juicio. Bien. Nicanor pregunta, él primero dice, hay una práctica que se da generalmente de que los operadores del Ministerio Público Fiscal van a las audiencias y leen tanto la imputación de cargo y después en la preliminar leen la fundamentación. Él pregunta si se puede, si el juez de la audiencia de imputación de cargos o el juez de la preliminar puede, haciendo uso del gerenciamiento del caso, prohibir la lectura y funcionar como garante de la oralidad. ¿Se entendió? A ver, sí, totalmente. Y conozco la práctica además porque se da una cosa. El punto es que la audiencia preliminar es un lugar de trabajo riguroso. Con lo cual, la oralidad, y me han escuchado 20 veces hablar de la oralidad y de la importancia que tiene como forma de comunicación. Si vamos a usar la oralidad como una forma de hablar sin que el otro me escuche, eso no es oralidad, eso es puramente hablar. Es como cuando conversamos con las personas que no quieren conversar, sino simplemente hablar. Eso está infectando también nuestra oralidad. La audiencia preliminar es un lugar de trabajo donde hay que plantear cosas muy concretas. En primer lugar, el hecho. Es decir, el acusador tiene que decir con claridad el hecho. Si lo quiere decirle, si lo puede decir oralmente, si lo puede leer claramente, no importa, eso es menos importante, siempre que esté claro el hecho y que la otra parte diga, sí, estoy de acuerdo, acepto, no acepto, no acepto, no acepto, todo esto es lo que estamos diciendo. Después, no sé qué otra cosa hay que leer de la acusación que lleve tanto tiempo. Acusaciones con calificaciones complejas que la otra parte tenga que es menos importante. Y la prueba normalmente es un listado que diga cada cosa. Entonces, a mí me parece que lo que tenemos que convertir es a la audiencia preliminar en un taller de trabajo. ¿Por qué lo hacemos público? Porque tiene que ser público, digamos, para que nos vean cómo estamos trabajando. Pero es un taller de trabajo donde las partes pueden estar ahí diciendo, a ver, dígame, ¿de qué me lo acusa? De esto, ¿está de acuerdo o no está de acuerdo con todos los hechos? ¿Cuáles sí, cuáles no? Y yo voy armando el auto de apertura. Hacer de la audiencia preliminar un ritual carece de todo sentido, pero de todo sentido.
es un lugar de trabajo riguroso. Volviendo sobre la pregunta de Diego, doctor, sobre la develación por parte de la defensa de su estrategia, preguntan de la Oficina Judicial de Trelew. ¿Cómo se va a resolver entonces la prueba si la prueba de la defensa es o no admisible en términos de relevancia si no revela su teoría del caso? Porque teoría del caso no... a ver, acá el problema de la relevancia no nos ocupa. La pertinencia es la relación que existe de una determinada información que introduzco a través de un medio de prueba con un hecho controvertido. Eso es. Acá la audiencia preliminar es un control de pertinencia. Entonces el defensor va a tener que decir, mire, voy a presentar un testigo que va a contravenir esto, va a contradecir esto, voy a confrontar esto. Eso no es revelar la teoría del caso. La teoría del caso es una cosa más compleja que yo lo voy a expresar cuando haga la apertura del juicio. Porque inclusive tiene componentes retóricos, tiene componentes de hacer, pero acá es que voy a... si no, lo que es inadmisible de la defensa, digo, llevo 10 testigos y no sabemos para qué son. ¿Qué van a probar? Respecto de qué hecho controvertido se refieren. Eso es no tomar en serio la pertinencia. Y la audiencia preliminar es básicamente un análisis de pertinencia. La relevancia solamente se analiza cuando es sobreabundancia, es decir, cuando el exceso de prueba hace que los márgenes ya no haya relevancia posible, porque ya saturo la relevancia. Pero es el único caso y no es tan común. Cuando llevo 7 policías para que me digan lo mismo. Ahí sí tengo sobreabundancia y es el único caso en el cual yo voy a hacer un análisis de relevancia. La audiencia preliminar se hace un análisis de admisibilidad o de pertinencia. Admisibilidad, que tiene que ver con legalidad de la prueba, es decir, cumple con las reglas formales de esta prueba para que yo la pueda incorporar, o pertinencia, es decir, su relación con el hecho controvertido. Eso es lo único que yo hago en la audiencia preliminar. Por eso tienen esa coletilla que le digan no se metan con los problemas de relevancia. Eso se va a ver en el juicio, la relevancia. Vuelvo a decir, eso no es un problema, pero la pertinencia es el centro del problema. Y la admisibilidad, por supuesto. Gracias, era María Tolomei la que le preguntó. Ivana González pregunta, ¿sería más un proceso en sí mismo o un mini proceso? ¿Qué cosa? ¿Referido a ¿La qué, audiencia preliminar? Ivana? La audiencia preliminar, Alberto. No. Es no le pondría ninguna de esas características. Es una audiencia con características muy propias, donde lo que se juega es el rigor del juicio, y la seriedad del juicio y la calidad del juicio, donde se analizan lo que teóricamente se llaman presupuestos procesales y la admisibilidad y pertinencia de la prueba. Y no tiene nada que ver con lo que se va a tratar en el juicio, pero le hace mucho daño al sistema que se pasa rápido sobre eso. Hay que tomarse el trabajo de que se llega con... Es decir, por eso en procesal civil lo llaman audiencia de saneamiento, tiene otro distinto. Es decir, que se produzca una alegación de nulidad en el juicio es porque yo no hice bien la audiencia preliminar, que son básicamente audiencias de saneamiento en sentido estricto. Es decir, vamos a llegar a un juicio donde las cosas están claras, donde las partes van a discutir sobre esto. Donde no quedan no quedan zonas grises, no pueden quedar zonas grises. Ahora, eso no tiene nada que ver con que sea un mini proceso o algo, porque el objeto de lo que estamos discutiendo en la audiencia preliminar es algo muy distinto al objeto del juicio. En el objeto del juicio vamos a discutir si el hecho controvertido existió o no, si la acusación cumple con las cargas que tiene que cumplir la colgación, es otro problema. Acá lo que estamos viendo es si, digamos, lo que se hace en cualquier deporte, que te dice, mira, acá se juega axada de otra manera, no hay golpes bajos, no se hace esto, los rounds duran tanto. Ese es el carácter ordenatorio tan importante del juicio. Y se paga mucho en pérdida de calidad del juicio o en pérdida de tiempo. En pérdida de tiempo.
nosotros todavía no estamos acostumbrados, pero yo siempre les digo, lean muchos fallos de la Corte Suprema de Estados Unidos. El argumento de no le hagan perder tiempo a los tribunales es un argumento muy utilizado. Las partes no tienen derecho a hacerle perder tiempo a los tribunales porque eso va en desmedro de otros litigantes. Karina Breckle pregunta si en alguna otra provincia ya se han realizado los juicios con vocales mixtos o los famosos escabinados que tenemos nosotros en la Constitución y bueno, ahora también en la ley de juicios por jurado. Sí. Bueno, Córdoba tiene escabinados hace muchos años, tiene un escabinado distinto al de Chubut porque es un escabinado grande, es el modelo francés, es decir, que se forma con 9 u 8 y 3, una cosa así. Y ha evolucionado de un modo más ¿cómo se llama? Va evolucionando hacia el modelo clásico. En América Latina tenían el modelo escabinado muy amplio Bolivia y Venezuela, y los dos no tuvieron una experiencia buena porque los jueces hicieron lo imposible por expulsarlos de su lado. Y además porque ustedes van a tener un escabinado muy acotado, con muy poca competencia, digamos. No creo que tenga mucha competencia. De todos modos, bueno, habrá que ver cómo funciona. Pero siempre ha sido problemático. La experiencia alemana también es problemática y hay muchas quejas de la influencia que tiene el juez profesional para imponerse sobre los ciudadanos. Yo estoy expectante porque como no podemos extender mucho la competencia de jurado clásico hacia muchos casos o hacia casos muy complejos, habría que ver si esta experiencia acá de Chubut funciona en términos de... Pero va a requerir que los jueces tengan una mirada muy profesional en el sentido de lo que te puede aportar el ciudadano. Y no tratar de pasarle por encima. Pero vamos a ver. El problema es que ustedes lo tienen en la Constitución, así que no es que esto se pueda modificar fácilmente. Pero no, la experiencia cordobesa yo creo que no es asimilable. Gracias, Doc. Yo tengo una respecto del juez que entiende. En nuestra ley de juicio por jurado, el juez de la EPP, de la etapa preparatoria, es uno, y el juez de la preliminar y del juicio por jurado es otro. Claro. Mi pregunta es respecto de esa división, ¿cuál sería la fundamentación dogmática, en todo caso, de separar y de sacarlo al juez de la audiencia de la etapa preparatoria ya en la etapa preliminar? Porque muchas veces el problema que traería es que el juez de la EPP es el que decidió los allanamientos, por ejemplo, o autorizó algún anticipo jurisdiccional de prueba o alguna nulidad, y todo eso puede impactar en la decisión del juez de la preliminar. ¿Es conveniente que haya dos jueces o puede ser uno solo desde que inicia el caso hasta que termina con la cesura en el juicio por jurado? No, el que el juez de la audiencia preliminar sea el mismo juez que realiza el juicio sería un sano principio también para los jueces profesionales si ese juez no toma la decisión. Si ese juez no toma la decisión, porque en el juicio de jurado vos tenés partido, el juez que controla el juicio del que tiene que tomar la decisión, que son los jurados. En el juicio profesional, no. El juez que dirige el debate toma la decisión también. Y por lo tanto, esa es la razón por la cual, más bien la razón es por la cual el juez de garantías en el juicio profesional no puede ser el juez, por ejemplo, que va a ser presidente, porque él tendría un control y luego tomaría la decisión y ahí quedaría muy contaminado. Esa es la razón por la cual te diría que en el juicio profesional, donde tenemos esto que también se podría sacar, porque si tuviéramos el mismo modelo que el juicio por jurado, así que el presidente del juicio, estoy hablando del juicio profesional, es distinto de los tres que toman las decisiones. Los tres que toman las decisiones son abogados, son otros tres jueces, pero están yendo al fondo del asunto. También podríamos ponerlo al presidente del tribunal como juez de la audiencia preliminar.
pero nunca se armó así esto. Así que más bien te diría que la forma de razonar es al revés. En el caso del juez profesional, como el presidente del tribunal también toma una decisión, al contrario que en el jurado, que están separados, no puede ser juez de la audiencia preliminar, porque iría demasiado contaminado. Esa es la razón. El sistema normal debería ser el del jurado. Porque entonces el juez que toma las decisiones sobre admisibilidad es el mismo juez que ahora dirige el debate para que se haga conforme a las reglas que se han fijado en la audiencia preliminar. Por eso tiene que ser el mismo en el jurado, porque esa es la clave. Las reglas del juicio se fijan en la audiencia preliminar. Entonces, si tuviéramos el mismo modelo, iría el mismo juez de la audiencia preliminar, sería el presidente del juicio a uno de los profesionales. Como eso suena medio extraño, entonces hubo que dividirlo. Eso les demuestra cómo se trató de remediar esto luego, porque teníamos ya la experiencia de que los jueces entonces de la audiencia preliminar se desentendían del asunto, entonces se armó una competencia única dentro del Colegio de Jueces para que se viera la importancia que tiene la audiencia preliminar en fijar las reglas del juicio. Pero eso no terminó de dar resultado y hubo una tendencia a no darle importancia a la fijación de las reglas del juicio. No sé si te fui claro. ¿Sí? Sí, gracias. Diego, ya para ir terminando, Diego pregunta que suele suceder en la mayoría de los casos que casi todos los cuestionamientos que hace la defensa en relación a la calificación legal o a pedidos concretos de sobreseimiento son denegados y relegados por el juez al momento del juicio. ¿Hasta qué punto entonces la audiencia preliminar funciona como un filtro en esas condiciones? Como un filtro sustantivo. A ver, la audiencia preliminar cumple básicamente la función de fijar las reglas del juicio. Y luego, y el juez puede ser activo también, en lo que llamamos análisis de relevancia, pero acá en Chubut no se da tanto eso, en el sentido de que no lleguen a juicio casos que son muy tontos, entonces el juez puede decirle por qué no van a la suspensión a prueba, por qué hacen esto los jueces. Pero acá no llegan a juicio, me equivoco, casos muy simples, digamos, en general. Pero bueno, sino también la audiencia sirve para eso, que el juez puede hacer lo que llamamos análisis de relevancia. Ahora, vos tenés una de las partes que ha dicho, acuso a esta persona y esta es la prueba y la prueba y la prueba. Como yo puedo hacer el análisis de pertinencia, pero no hago el análisis de relevancia. El juez de garantía no tiene ningún elemento para hacer el análisis de relevancia. Análisis de relevancia es si la información que está introduciendo el fiscal va a tener fuerza probatoria o no. Eso es análisis de relevancia. El juez de garantía no hace ese análisis de relevancia. Yo no sé si el testigo va a decir lo que dice, si el testigo el perito va a decir lo que dice, no hago todas esas cosas. Y eso obliga a ir a juicio. Pero lo que pasa es que la gran mayoría de los juicios deberían durar muy poco. A mí me suena extraño que un juicio pueda durar más de 2 días. Esos son casos muy complicados. Si está bien armado, bien organizado el juicio antes, un juicio deberían ser pocos los juicios, es verdad, va a depender del tipo de juicio, pero hay que empezar a extrañarse cuando un juicio dure más de 2 días. Si no se normaliza esto de que los juicios, a mí me llamó la atención, escuchando el otro día, de que un juicio a un tribunal colegiado le asignaban 20 días de previsión, digamos, en las oficinas judiciales, si no me equivoco. Ese es el juicio del Chapo Guzmán. 20 días, un mes. Entonces, me parece que tenemos que otra vez volvernos a ver cómo construimos juicios rigurosos que duren poco tiempo. Todo el mundo gana, se gana mucho en eso, porque ahí tiene que ver el principio de concentración de la prueba, porque uno de los criterios de relevancia que vos tenés es el de coherencia, de que si tu información va a ser coherente con la otra información. Si vos rompes el principio de concentración en la producción de la prueba, se debilita el análisis de coherencia, que es uno de los criterios centrales de la determinación de la relevancia.
Fernanda Rebori pregunta, Doc, qué opina de la realización de la audiencia preliminar en varias jornadas si fuera necesaria. Pero tienen que tener la causa cuadernos, tienen que tener una causa muy compleja para hacer eso. Sí, a ver, la audiencia preliminar es una jornada de trabajo, donde están todas las dos partes con sus cuadernos, con sus cosas, sentados ahí, y empiezan a litigar contra el juez. Luego, el carácter público, que está a la puerta abierta y cualquiera puede ver cómo están trabajando. Pero puede ser que tengan muchos casos, pero muchas pruebas, o que sea muy trabajoso para el juez de garantías el que sean muy chucos los litigantes, y por ejemplo no quieran decir si están de acuerdo con un hecho o no, o tengan que analizar la pertinencia de 200 testigos, pero son casos muy excepcionales, no creo que tengan mucho, así que puede ocurrir, pero es muy raro que tengan tal nivel de complejidad. Claro, en delitos económicos, de corrupción, puede ocurrir eso, pero aún los delitos por ejemplo, que son bien complejos en el litigio, como son abusos sexuales y eso, no son delitos de mucha cantidad de pruebas. Son delitos donde hay que trabajar finamente en la pertinencia, después se verá la relevancia y el problema de juicio. La pertinencia habrá que verlo, o a veces uno tiene que afinar el lápiz en determinar cuáles hechos son controvertidos o no cuando tiene mucho hecho indirecto, es decir, mucha probabilística, mucho hecho indirecto del cual, pero bueno, porque ahí normalmente es donde puede haber más controversias en los hechos, lo que llamamos hechos relevantes indirectos, es decir, los que me sirven a mí para la inferencia indiciaria. Pero sí que claro que se puede hacer en 2 o 3 días, pero caso muy particular. Y la última le voy a dar la palabra a la doctora Tolomei, que le quiere hacer una pregunta. A viva voz. Sí. Era muy largo de explicar. Alberto, no me quedó claro esto. Vos decís que convoquemos a las partes para determinar en la audiencia preliminar qué hechos son controvertidos y cuáles no. Ahora, muchas veces pasa, o a veces pasa, que la defensa juega, por ejemplo, a que la fiscalía le falte algún testigo. ¿Qué herramienta tengo? Y por eso advierto que hay hechos que no son controvertidos, pero no quieren decir que no son controvertidos, ¿entendés? ¿Qué herramienta tengo para ajustar eso y decir, miren, acá esto yo advierto que no es controvertido y elevarlo a juicio determinando ese hecho como tal? No sé si se entiende. Sí se entiende, pero ahí no tenés herramientas, porque el juez no es alguien que está provocando que las partes acepten los hechos desde su mirada de los hechos. El juez lo que está haciendo es obligar a que la parte diga si acepta o no acepta, acepta o no acepta, acepta o no acepta. Si yo tengo mi estrategia de defensa, decir, voy a contravertir ese hecho porque apuesto al fracaso de la prueba de la fiscalía, eso es legítimo. Lo único que voy a tener que decir, este hecho lo confronto. El juez de garantías no puede ponerse a decir, porque tampoco tiene la información para decir si este hecho no está controvertido. ¿De dónde saca la información él? Pero, Alberto, así es que necesitamos juicios que duren 20 días. No, ¿por qué? Hay un montón de pruebas que no sirve para nada, pero que no conseguís que te digan que no es controvertido. Ahí tenés la explicación. No, porque después vas a tener que tener la cosa. Si vos me decís que la práctica de la abogacía es que van a ir a controvertir todo por el solo hecho de controvertir, bueno, ahí habrá que trabajar con los defensores, una abogacía de mala calidad. Pero imagínate que es más costoso para el sistema que el juez diga, no, mire, ustedes están discutiendo y yo, que no sé de dónde le sale al juez de garantía la idea, sé que esto no es un hecho discutible. Eso es insostenible. Es decir, vos tenés que empujar a un tema litigioso, a que el litigio sea de calidad, pero ¿cómo le vas a decir al defensor, no, usted no discuta esto? Sería inadmisible constitucionalmente. A mí, claro que hay veces que... Ahora, si un defensor lo está haciendo ridículamente, es decir, en el sentido de que acepta un hecho y luego contraviene uno que es lógicamente necesario, ahí ya hay que hilar finito, pero es muy peligroso que un juez de garantía les diga a las partes, ustedes no pueden discutir esto. Ningún defensor te lo va a aceptar eso.
Y con razón, porque yo tengo derecho a confrontar todo. Lo que no hay que hacer en la práctica, te quiere decir que te diga sí, 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 no, 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 con el mayor detalle posible, pero no empujarlos a los defensores, porque ¿de dónde sacas la información vos para saber si ese hecho existió o no existió? ¿Qué tenés? ¿Qué elementos tenés en ese momento? Ninguno. Válido, ninguno. No sé si te contesto esa explicación. No, en principio a veces sí tenemos elementos por la contestación del 294, o sea, la contestación de la defensa, y podés determinar que hay hechos que no son controvertidos, pero a la hora de elevar el caso a juicio con hechos no controvertidos, te dicen no, no acepto nada. Bueno, a ver, si te presentó la defensa diciendo que no hay hechos controvertidos, ahí no hay hechos controvertidos. ¿Vos me decís que se desdice de la defensa? No, hasta ahora no lo hemos hecho como práctica, o sea, es algo que tenemos que instrumentar en oportunidad de la audiencia preliminar. Hasta ahora la práctica era, llegábamos a la audiencia preliminar, preguntábamos, ¿hay hechos no controvertidos? No, no, lo vamos a dejar para después. Para después ir al juicio, claro. No, bueno, pero esa es una mala práctica de los propios jueces, porque vos ves, la defensa presenta un escrito, ¿no es cierto? Y si la defensa presenta un escrito, en ese escrito se puede, o si lo hace oralmente, vos podés perfectamente decir que, y si no hay que forzar a la defensa, a decirle, bueno, acá el fiscal afirma que su defendido le clavó un cuchillo. Consciente de esto, lo contravierte. Hay que empujar ese tipo de rigurosidad en los hechos. Pero no, lo que no es inadmisible es que la defensa te diga, no, vamos a ver en juicio qué contravengo o no. No, acá lo tenés que fijar. Acá lo tenés que fijar. En la audiencia, en el auto de apertura a juicio es el momento donde se fija eso. Por eso hay que tomarse un poquito más de tiempo en la audiencia preliminar. Y vos me decís que los defensores, obviamente, si a mí me preguntan, digo, después lo vemos. No, pero ahora tengo que ponerme a trabajar, a decirle esto sí, esto no, esto sí, esto no, esto sí. ¿Con qué va a aprobar esta prueba? ¿Con qué no va a aprobar esta prueba? Es decir, es la seriedad del trabajo del defensor. Porque él va a tener, si confronta un hecho, va a tener que presentar algún tipo de prueba o decirle, bueno, voy a examinar la prueba del fiscal por esto. Es decir, no sé si me explico, es rigurosidad del litigio. No patear la pelota para adelante jamás. Porque, insisto, imagínense los jurados donde lo llaman para analizar y juzgar un homicidio y después que resulta que el defensor no resuelve nada de esto. O la prueba que eran 10 testigos, después el jurado escucha uno. Esto la gente no va a entender cuál es el asunto. Entonces, ahí se nota más claramente, ustedes están más acostumbrados a estos litigios borrosos, pero esto le va a hacer mucho daño al jurado. A modo de comentario, dice el doctor Novarino que el problema de los jueces, que tienen los jueces en relación a las audiencias preliminares o a las jornadas de debate, que por lo general la oficina judicial le fijan entre 4 o 6 audiencias preliminares por día. Y en los juicios difícilmente pueden estar abocados exclusivamente al juicio. Lo mismo dice la doctora Arcuri, y le doy la palabra a la doctora González, que quería también hablarle, y ya vamos cerrando. ¿Sí? Ivana. Gracias, Mónica. Alberto, vos sabés que lo que decía María tiene que ver justamente con lo que pregunté o dije. Me refería a los mini procesos justamente por esto. La audiencia preliminar, desde la puesta en marcha de este sistema, fue degradándose, tal como vos lo explicaste, por la vía de la interpretación, digamos, de cómo debía transitar. Se tomó como un mero trámite, cosa que varios resistimos, pero que bueno, quedó así. Lo que la pregunta, yo lo llamé mini proceso por llamarlo de alguna manera, pero está directamente relacionado con lo que te decía María. En el 294, en estas vistas se advierten cosas que no deberían llegar. Uno piensa en el jurado y en la obligación de respetar al jurado, la obligación de respetarlos, su tiempo, el estar ahí, el no confundirlos, y
si realmente, pero en parte creo que lo contestaste, esto más que una audiencia puede llegar a transformarse en un, no sé, puedo poner la palabra que quieras. Vos le dijiste taller, por ahí es la palabra que estoy buscando. Pero puede durar varios encuentros en donde cuando el juez advierte, no es que dice, porque vos le preguntabas muy bien a María, no es que de dónde sacás vos que es controvertido o no controvertido, sino vos no tenés ni idea del caso ni de las teorías del caso. No, la cuestión es, cuando vos ves que puede llegar a no haber ninguna controversia y decís, bueno, esto deberían pulirlo sin dar mayores indicaciones, o acá no se advierte controversia. Yo creo que por ahí apuntaba lo que decía María, o por ahí me equivoco, pero yo por lo pronto me refería a eso, sí, puede ser que lo transformemos, taller o en un mini proceso de trabajo de todo esto, de lo que es controvertido y lo que no es controvertido, y que al Pero juzgar claro, por si la eso es lo que estoy práctica, diciendo. ah, Si eso es lo que estoy diciendo, que lo que tenemos que tener claro es cuál es el objeto de la audiencia preliminar y que es una audiencia intensa. Es una audiencia intensa, donde básicamente controlás toda la constitucionalidad que gira alrededor del acto acusatorio. Todo lo que tiene que ver con certeza y completitud y unicidad de la acusación. Donde controlás el carácter controvertido de los hechos, que es la base de todo juicio. Donde analizás la admisibilidad de la prueba, legalidad de la prueba, y donde analizás la pertinencia de la prueba. Esas son las 4 cosas que se analizan y hay que tomarse todo el tiempo para hacerlo y empujar a que las partes digan y debaten sobre esas cosas. Por eso vuelvo a decir, no puede, el juez no puede tener dudas acerca de si esta cosa está controvertida o no. Ahora, lo que no se puede frenar es un abogado que te dice claramente, sí, yo prevengo esto, pero tiene que decir de un modo muy claro en su presentación. Yo no sé si presentan un escrito o no los defensores, o si lo hacen oralmente ahí, pero hay que empujarlos y el juez de garantía tiene que ponerse así como estricto en el análisis de estas 4 cosas. En ese sentido es trabajosa la audiencia preliminar, por eso hay que revisar esto de fijar 6 audiencias en un día. Salvo que las partes hayan trabajado mucho antes en fijar acuerdos probatorios o no, que eso lo pueden hacer, los defensores pueden hacerlo, los fiscales pueden hacerlo, es una buena práctica que vengan con las cosas muy armaditas, le hacen ganar tiempo a todo el mundo y ellos mismos. Si no, hay que sentarlos y decir, no, vamos a ver puntito por puntito, afirmación por afirmación, pertinencia por pertinencia. María estaba pidiendo permiso, igual que yo. Estábamos ¿Quién? pidiendo permiso para hacer eso. No, tienen que ponerse malitos. Claro, malito. Malitos en el sentido de rigurosos, no Claro. no meterse en el fondo del asunto, porque para eso están los litigantes. Pero te vuelvo a decir, este es el momento donde se fijan con rigor las reglas de juego, de estos 4 temas. Bien, no hay más preguntas, doctor. Le queremos Bueno. agradecer mucho. Hemos tratado de ser sumamente puntuales. Comenzamos y 10, terminamos y cuarta. Le agradecemos mucho su presencia y a la gente no se olvide de poner en el link que estuvo presente, ¿sí? Muchas gracias, doctor. Muy bien, y a su disposición cuando tengan ganas de seguir discutiendo, que estas cosas a mí me interesan mucho también porque voy aprendiendo y viendo cómo se maneja la maquinaria del sistema. Así que cuando quieran me avisan. Vamos a abusar de su generosidad seguramente, doctor, en algún próximo encuentro. Ya ven que a mí me divierte, tienen que aguantar un poco mi forma vehemente de siempre estar discutiendo, pero es así porque me gustan estos temas. Así que cuando quieran, hacemos conversatorios. Hasta luego. Bien, muchas gracias. Chao, gracias, Alberto. Chao, adiós. Muchas gracias. Bueno, bien, para los que van quedando, en breve vamos a tener la próxima fecha y próximos disertantes. En lo posible vamos a mantener esta práctica quincenal, pero como las cosas son inminentes, si contamos con los disertantes y podemos avanzar un poquito con la organización, puede ser que en algún caso tengamos alguna fecha más entre semana. Es una hora y creo que seguramente vamos a
a tener buena recepción de su parte si podemos hacerlo. Pero bueno, ya les vamos a estar avisando en breve, próxima fecha y próximo disertante. No sé, Martín, si hay algo más para agregar para los que quedan. Muchas gracias, José. Saludos a todos. Gracias. Creo haber hecho bien el tema del link y el formulario, en eso estaba, pero... Saludos. Sí, igual se aprueba con el 80% de asistencia y un parcial fácil se aprueba. No te das problema. Buenísimo. No, después Bueno, eso lo solucionamos porque colegas. las conocemos a las chicas de capacitación, tenemos gancho ahí, así que nos ayudan después, si alguno no hizo. Después que nos ayuden, sí, porque los formularios esos raros, seguro que uno es mío. Chao, chicos, gracias. Bueno, Fue un muchas gusto. gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta la luego. próxima. Chao, María. Hasta luego. Chao, Nadine. Chao, chicos.